Muy buenas tardes a todos, estamos de nuevo aquí en matemática en el área de geometría. Muy bien, vamos a ver la segunda parte de triángulos, donde veremos algunas propiedades adicionales correspondientes a la secuencia que estamos viendo. En esta clase veremos teoría y ejercicios de aplicación sobre triángulos aplicando las propiedades adicionales que vamos a aprender el día de hoy. Para eso primero veremos lo que es el ángulo opuesto por un vértice, lo vamos a recordar aquí, ya lo hemos visto. Vamos a aprender también propiedades adicionales y más que todo ejercicios de aplicación para cerrar la última parte y reforzar la teoría. Bueno, ¿qué es un ángulo opuesto por el vértice? En primer lugar hay que tener en cuenta que dos ángulos cuando son opuestos por el vértice son iguales. ¿Cómo podemos formarlo? Un ángulo tiene dos lados. Si esos dos lados los seguimos prolongando, formamos una proyección de tal manera que esos dos ángulos son iguales. Por eso es que decimos que alfa es igual a beta. En un cruce de dos líneas tenemos dos ángulos opuestos, ¿no? El X en la parte derecha va a ser igual al ángulo Z y W también va a ser igual al ángulo Y. Eso es con respecto a lo que es ángulos opuestos. Es bueno tener esta imagen para poder aplicarlo en ejercicios que nos pudieran tocar. Las propiedades adicionales tenemos dos para el día de hoy. Bueno, la primera propiedad 1 yo le llamo el boomerang, y porque tiene más o menos el dibujo, ¿no? En la parte 2 yo le llamo, por ejemplo, la corbata Michi, se asemeja mucho a una corbata Michi, ¿no? Bueno, en la primera propiedad, para hallar el ángulo X, ese ángulo X es igual a la suma de los ángulos interiores del boomerang. Y en la propiedad 2, la corbata Michi nos dice que la suma de los ángulos del lado izquierdo van a ser igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Vamos a ver el primer ejercicio de aplicación. Entonces, en primer lugar nos piden calcular beta. Si podemos observar bien, tenemos el dibujo, un boomerang, ¿no? Como un boomerang. Entonces podemos aplicar la propiedad del boomerang, donde la suma de los ángulos internos es igual al exterior, ¿no? 120. Entonces nuestra ecuación quedará establecida como 2 beta más beta más beta es igual a 120. Entonces 2 besitos más un besito más otro besito, 4 besitos es igual a 120. El 4 pasaría a dividir de tal manera que nos quedaría beta igual a 30. Ejercicio número 2 del gráfico, calcular el valor de X. En nuestro gráfico podemos observar que tenemos un dibujo que se asemeja a la corbata Michi, ¿no? Es la teoría para aplicar la propiedad número 2 en romanos que hemos visto. Entonces aquí recordar siempre que el cuadradito es igual a 90 grados. Por lo tanto, 60 más 90 sería igual a 3x más 90. Entonces 150 es igual a 90 más 3x. El 90 pasaría a restar. Nos quedaría un valor de 60. El 3 pasaría a dividir y tenemos que 60 entre 3 nos da un valor de 20. Nuestro valor de X es 20. En este caso sería la alternativa A de avión. Entonces aquí, para seguir practicando la propiedad, podemos ver fácilmente que se podría aplicar la corbata Michi, pero en este caso no tenemos el ángulo que debería ir al costado de 150. Pero como es una línea, nosotros sabemos que toda línea suma 180. Si ya tengo 150, entonces ese ángulo deberá medir ¿cuánto? 30. Entonces ahora ya puedo aplicar la propiedad número 2 y formulamos que 30 más X será igual a 40 más 90, ¿no? De tal manera que sumamos 40 menos 20 más 30 y nos da 40 más 90 nos daría 130. El 30 pasaría a restar y tenemos que 130 menos 30 es igual a 100. Así, de esta manera X vale 100. En este cuarto ejercicio nos piden hallar el valor de X. En primer lugar tiene la forma del boomerang, ¿no? Entonces nosotros podemos hallar el ángulo exterior y ese ángulo sería igual a la suma de los ángulos interiores, pero solo 3 de ellos, ¿no? Sin tomar el X que aparece aquí.
serían los 3x, ¿no? El valor de ese ángulo sería 3x. X más x más x, 3x. Ahora, al costado de 3x hay una x, pero esos dos ángulos van a formar una línea, y una línea mide 180. Por eso es que se formula la ecuación x más 3x es igual a 180. 4x es igual a 180, y así tenemos que el 4 pasa a dividir, y 180 entre 4 es 45. X vale 45. En este último ejercicio tenemos un triángulo donde nos piden hallar x. Entonces, en primer lugar, debemos tomar en cuenta el triángulo grande, ¿no? Donde tenemos los tres ángulos internos. Tenemos 60 es un ángulo interno, 2 alfa otro ángulo interno, y 2 alfa otro ángulo interno. Nosotros ya hemos visto en un video anterior que la suma de tres ángulos internos es igual a 180. Por lo tanto, ahí tenemos para entender cuáles serían nuestros tres ángulos internos tomando todo el triángulo grande, ¿no? Quedaría mi ecuación que 2 alfa más 60 más 2 alfa es igual a 180. El 60 pasaría a restar, y 2 alfa más 2 alfa es igual a 4 alfa. Entonces 4 alfa igual a 120, y el 4 pasaría a dividir. 120 entre 4, 30. Muy bien, pero ahí no se ha terminado porque nos piden hallar el valor de x. Si nosotros podemos visualizar un poco lo que es, hay un boomerang escondido ahí, ¿no? Que lo forma aquí en el alfa, el 60 y el alfa, ¿sí? Y me daría el ángulo que está al costado de x. Entonces, si yo aplico el boomerang, aquí tiene que ir un ángulo, y es la suma de alfa más 60 más alfa, ¿no? También podrían aplicar el boomerang, pero en este caso vamos nosotros a tomar el triángulo pequeño que está como base, que tiene el alfa y el alfa. Como nosotros acabamos de descubrir que vale alfa 30, reemplazaríamos imaginariamente un 30 y un 30 serían 60. Entonces, para que los tres ángulos sumen 180, ahí debería ir 120, como lo indica la figura. Muy bien, ahora que tendríamos que 120 más x es una línea y sería igual a 180, por lo tanto el 120 al pasar a restar obtenemos que x vale 60. Espero que con estas explicaciones tengan una idea más concisa para adentrar al campo de la geometría y poder resolver más ejercicios de triángulos. Te recomiendo que practiques más ejercicios de estos para poder tener más habilidades en diferentes tipos de ejercicios. Muchísimas gracias por la atención, y cualquier consulta, duda o cualquier video de un tema específico que quieren que les haga, ahí tienen mi correo. Gracias.